En cuanto la vio, Gabriel pensó, asombrado, «Es la estatua de mi jardín». El joven casi sintió temor de parpadear, pues creyó que si lo hacía, ella podría desvanecerse, tal como se había desvanecido de su jardín, pues ya no había estado tan cerca de ella desde el día que la descubrieron detrás de los macetones. Para él fue muy inesperado encontrársela en ese instituto. Ese colegio de renombre era el que su padre había escogido para que continuaran con sus estudios, y era uno de los mejores que había en la ciudad. Por eso estaba sorprendido de verla ahí, no solo en el plantel escolar, sino que en el mismo salón. «Señorita Iturbide, señor Khalil», tronó la voz del profesor de literatura universal. «Cuando quieran sentarse, podemos comenzar la clase». Ibrahim la empujó para ir a su lugar, mientras los compañeros soltaban una risa baja, y Belén, la compañera líder del salón, le murmuró a Iria, su mejor amiga: «Mírala, el mismo espantajo de siempre». Ibrahim la tocó. «¡Guiu! Tiene que ir a lavarse las manos», dijo Iria. Las compañeras que estaban alrededor soltaron risas bajas y maliciosas. Patricia las ignoró visualmente. Sin embargo, consciente de que ellas sí la miraban, se levantó la manga y les mostró el tatuaje de «Los odio». «¡Pero qué vulgaridad!», susurró Belén. «Digno de ella», opinó Iria. «Señoritas, avísenme cuando decidan dejar de murmurar», pidió molesto el profesor. Se hizo el silencio. Luego, al ocupar el pupitre, Patricia notó que estaba en medio de los hermanos Roy, y eso sí que la hizo sentir muy incómoda. «Gracias», dijo el profesor. «Ahora comencemos la clase con la presentación de los nuevos alumnos». Gabriel y Gemma se presentaron y todos les dieron la bienvenida, excepto Patricia, que los miró resentida al recordar que ellos solo la saludaban cuando no estaban presentes sus padres. Que se escondieran de ellos significaba que se avergonzaban de hablarle. Por eso los detestaba también. Eran todavía más hipócritas que todos los que estaban ahí. Sin querer dedicarles ni un pensamiento más, prefirió concentrarse en la clase, una tan larga como aburrida. Tuvo que parpadear varias veces para no dormirse, y así sucedió con las que siguieron. Por eso, cuando llegó la hora de un descanso, suspiró aliviada. Los alumnos salieron del salón para disfrutar del almuerzo. Todos, menos Patricia, que se quedó sentada, inmóvil, mirando un punto fijo al frente, pero sin ver nada en realidad. Por lo regular salía poco del salón en los recesos, porque Ibrahim tenía razón, ella no encajaba ahí. Durante años estuvo rodeada de ese ambiente y, sin embargo, nunca se le dio la oportunidad de tratar a esos chicos adinerados, altivos e irresponsables, que no sabían hablar más que de dinero, autos y chicas en el caso de los muchachos. En cuanto a las muchachas, sus conversaciones eran similares, pues giraban alrededor del dinero, los novios y las últimas modas. Alta costura que lucían cada día, disputándose el primer lugar en cuanto a ver quién lucía el mejor diseñador. Ingenuas, se esforzaban tanto para nada. Ella, con sus más humildes prendas, destacaba más. Por eso la detestaban, porque sobresalía de una forma tan diferente que la hería en su ego. En realidad, la preparatoria no era muy diferente a la secundaria a la que había asistido, ni a la primaria, y mejor era no recordar el preescolar, pues fue ahí donde recibió los primeros rechazos en grupo. Adiestrados sus compañeros por Ibrahim. Por azares de la vida siempre compartieron salón, y por algo que tampoco comprendía, su madre había fijado en su cabeza que ella debía ir a esas escuelas. No le importaba que esas escuelas eran muy caras, lo que le importaba era que estudiara en ellas fuera como fuera.
Mamá, le preguntó un día, cuando estaba en 2º grado de primaria, ¿por qué debo ir a esa escuela? Porque es la mejor que hay, hijita. Tú te mereces lo mejor. No comprendió la respuesta de su madre. ¿Acaso era lo mejor para ella ser tratada con todo ese prejuicio en cuanto se enteraban que era la hija de una sirvienta? Descubrió que el prejuicio no era tanto racial, sino de clase. A ella no la rechazaban porque su madre fuera mulata, sino más bien porque carecía de riquezas y estatus. La apartaban por pertenecer al gremio del servicio doméstico, pero mientras pudiera pagar las altas cuotas mensuales y cualquier otro gasto que surgiera por estudiar ahí, el director del plantel y demás docentes toleraban su presencia, tal como había sido en las otras escuelas antes de esa. Entonces, si sus compañeros la detestaban, mucho más los despreciaba ella. Eran unos cabezas huecas que no tenían ni la más mínima idea de lo que era trabajar. Estaban acostumbrados a tenerlo todo, a que otros les sirvieran y que sus padres los sacaran de los problemas en que se metían, a hacer y deshacer a su antojo. Estaba amargada, lo sabía. Su dura vida al servicio de los Khalil la había convertido en una muchacha dolida, resentida con la vida, con todos, principalmente con aquellos que tenían el poder económico. Se miró las manos y dio masaje a las ampollas que tenían las palmas. Ella y su madre trabajaban demasiado. Esas llagas eran la consecuencia que resultaba de la ardua tarea de limpiar la casa, aunque como decía su madre, no debía quejarse, pues era gracias a ese trabajo que ganaban lo suficiente para cubrir el elevado costo de sus estudios. «Hola, Patricia». Levantó la mirada y miró a Gabriel, quien le daba un emparedado envuelto en una servilleta de papel, con una pequeña sonrisa dibujada en el rostro. Ni siquiera lo había sentido entrar al salón. «¿No vas a almorzar?», le preguntó él señalando el emparedado. «Te invito a…». Ella lo interrumpió dando un manotazo al alimento. Gabriel lo miró caer al suelo. Sin cambiar su expresión risueña, él dijo en tono tranquilo: «Perdona, se me ha caído. Soy muy torpe, ¿verdad?». Enseguida se agachó y levantó el sándwich. Luego sacó otro emparedado de una bolsa que había dejado sobre su pupitre y dijo: «No importa, mira, traigo otro. Tú te comes este y yo el que se cayó. No soy delicado. También compré unas bebidas diferentes para que escojas la que más te guste». Sacó las bebidas y las puso junto con el emparedado ofrecido, sobre el pupitre de ella. Se sentó a su lado y comenzó a desenvolver el emparedado magullado por la caída. Sin desearlo, Patricia se sorprendió por la actitud de él. Esperaba que con el grosero rechazo él se fuera y la dejara tranquila, pero Gabriel ni se había dado por enterado. «¿Qué pretendes?», soltó ella sin ocultar su irritación. «Detesto a los hipócritas». Gabriel le dio una mordida a su sándwich, se volvió a verla y con la boca llena respondió: «Igual yo». El disgusto de Patty aumentó. «Me refiero a ti, zanahoria». Él tragó la comida antes de soltar la risa. Se tocó el cabello al decir, divertido: «Qué lindo sobrenombre, sí me queda. Si te parecieras a tu madre te llamaría Canela, pero tú eres pálida, ¿qué apodo te quedaría?». «Saqué a mi padre, o eso me ha dicho mi madre. Por cierto, ¿de dónde la conoces a ella?». Gabriel se encogió de hombros y, como si estuviera de más la explicación, mencionó: «Somos vecinos, es fácil saber quién vive enfrente». «Pues qué metiche». «Claro que no. ¿Qué, tú no sabes quién vive frente a tu casa?». «Primero, donde vivo no es mi casa, y segundo, no sé quién vive ahí, con semejante cantidad de gente que han empleado para que los atiendan». No logró evitar el rubor que pintó sus mejillas
al ver que Gabriel la veía muy divertido. Dime cómo sabes que hay mucha gente a nuestro servicio. Por casualidad. Sí, comprendo. También por casualidad conocí a tu mamá. Y ahora mejor come. Me dijeron que los emparedados que venden aquí están muy buenos, así que no pude resistir comprar uno para ti y otro para mí. Sus últimas palabras no solo la sorprendieron, sino que la sosegaron. ¿Tú compraste un almuerzo para mí? ¿Especialmente para mí? Nunca nadie le había comprado a ella un almuerzo. Claro que no lo necesitaba. Ella traía el suyo desde la casa, pero el gesto de él la conmovió. Para ocultar su turbación, cogió el sándwich, lo desenvolvió y le dio una mordida. De reojo miró la sonrisa de él, quien comió sin dejar de mirarla. ¿Por qué me miras tanto? ¿Por qué no?, le preguntó, de nuevo con la boca llena, sin que le importara verse mal. ¿A ti no te gusta admirar la belleza? Patricia se ruborizó. ¿Estabas diciéndole que era linda? En caso de que fuera así, era el primer chico que se lo decía. Terminaron de almorzar en silencio y sucedió que a partir de ese día se hizo costumbre que él la acompañara en los descansos y a veces Gemma se les unía. Entre los dos le explicaron que, si evitaban saludarla al verse de lejos cuando sus padres estaban presentes, era por el bien de ella, porque a los dos les había dolido el trato que su padre le había dado ese primer día que se conocieron. Le aseguraron que no querían exponerla al maltrato de Benjamín Roy. Por eso, cuando Gabriel insistió en que podía irse con ellos al instituto y también volver a casa en el auto que su padre les había comprado para que fueran a clases, al club o a cualquier otro lado que quisieran ir, tomaron sus precauciones. Y esos cuidados fueron que Patricia los esperaba al final de su calle para subir al auto, y allí también debía bajarse. Eso sin duda la molestó un poco. En realidad, yo no le temo a su padre y tampoco me importa lo que piense de mí, les dijo uno de esos días. Total, si tanto miedo le tienen, pues no me lleven ni me traigan y ya, se acabó. No digas eso, Patty, le replicó Gabriel. Sabes que con gusto te llevamos y te traemos, pero no tiene nada de malo tomar precauciones. Seguirás yendo y viniendo con nosotros, ¿verdad que sí? Pues ya que, respondió Patricia, como si el favor se los hiciera ella y no al revés. No quiso reconocer que era mejor ir y volver en auto al instituto que en camión. De esa forma, entre los chicos surgió una amistad. Ellos le contaron algunas cosas de su pasado. Se enteró que los abuelos paternos de los gemelos habían llegado a la República Mexicana desde Escocia cuando Benjamín todavía no nacía. El abuelo de ellos había formado una empresa de envíos que su padre heredó en vida al graduarse de la universidad, pues los abuelos habían vuelto a Escocia porque el hermano mayor de su abuelo había muerto y lo había dejado al frente del negocio que a su vez había fundado su bisabuelo. Así que era un legado del que no podía deslindarse. Por su parte, Benjamín Roy no solo mantenía actualizada la compañía que había iniciado su padre, sino que la había hecho crecer, consolidándola como una de las mejores empresas del país. Antes visitábamos más seguido a nuestros abuelos, le mencionó Gabriel, pero ya con la tecnología esas visitas se han vuelto esporádicas. Ahora siempre nos vemos por videoconferencia. En otra ocasión, Gabriel le contó que su madre, a la edad de 1 año, la había adoptado en Estados Unidos de América un matrimonio mexicano que radicaba por ese entonces en dicho país, pero los padres de su madre ya habían muerto. Su abuelo murió 2 años después de que ellos nacieran y su abuela 5 años atrás. Gabriel, intervino Gemma, seria. No creo que a papá le guste que menciones que mamá fue adoptada. ¿Sabes lo mucho que se molestó con ella porque nos lo dijo? Sí, es cierto. Papá odia esas cosas que los paparazzis podrían convertir en noticias sensacionalistas. Patty no dijo nada,
pero pensó que era interesante el asunto de la adopción de la señora Roy. Luego los chicos pasaron a contarle cosas que recordaban de su niñez. Ella, por su lado, les compartió que había nacido en la mansión Khalil, que su madre, desde antes de que la tuviera, trabajaba como ama de llaves para el matrimonio, y que cuando ella nació, su madre convenció a la señora Khalil para que no contratara a nadie más para trabajar en la casa. Mamá se comprometió con la señora Khalil a hacer todo el trabajo si le aumentaba a ella el salario. Claro que, según me ha contado mi madre, la señora Tania lo vio como una locura, pero al darle oportunidad, ella le demostró que podía hacer las labores en todas las áreas de la mansión, aunque eso significó un enorme sacrificio. Seguro que eso le suena raro, pero a mamá se le metió en la cabeza que debía mandarme a las mejores escuelas, y las mejores eran las que la señora Khalil escogía para sus hijos, pero para eso necesitaba mucho dinero y solamente podía conseguirlo cubriendo el puesto de las otras domésticas. Fue así que, a excepción de doña Toña, la cocinera, y Julio, el jardinero, mamá se quedó como única trabajadora en la mansión Khalil, y yo, desde que tengo uso de razón, le ayudo. No hemos parado de trabajar, ya que mamá también decidió que no debíamos tomar vacaciones laborales, porque si nos quedamos a trabajar esos días libres que nos corresponden por derecho, recibimos doble salario. Ninguno de los chicos lo notó, pero tembló su voz ante el recuerdo del sacrificio que hacían tanto su madre como ella. El domingo podemos tomar un descanso, y eso porque yo le insistí a mamá que debíamos hacerlo, por el bien de ella, pero a veces también debemos trabajar ese día. ¿Y tu padre? Preguntó Gemma, admirada por su historia. No lo conocí. Mamá dice que me parezco a él, pero la verdad no sé nada del hombre, solo que se fue. No le gusta hablarme de él, así que cualquier pregunta que le haga relacionada con mi padre me cambia la plática. Tampoco conocí a mis abuelos, es decir, los padres de mi madre, porque ya murieron, pero me ha contado que su madre era afroamericana y su padre mexicano. Y los Khalil han de ser del Medio Oriente, supongo, por el apellido, opinó Gabriel. Patricia se encogió de hombros al decir: el señor Asim procede de Arabia, comparte una sociedad con su hermano el petrolero. Además, tiene su propia empresa de energía o algo así. Llegó muy joven a este país, aquí se casó y formó una familia. Así adoptó con el tiempo nuestra cultura. David e Ibrahim, susurró Gemma. Ellos siempre andan juntos, ¿verdad? Me los he encontrado en la calle, y aunque en el instituto Ibrahim me habla, cuando nos encontramos fuera de la escuela, apenas sí me dirige el saludo. Sí, así son ellos, concordó Patricia. Y también son unos hermanos muy unidos. Solo se separan cuando uno va a la preparatoria y el otro a la universidad. Pero el próximo año Ibrahim irá a esa misma universidad. ¿Y tú, Pati? Quiso saber Gabriel. ¿A cuál irás? Aunque quisiera ir a otra, la más económica, mamá se ha encargado de que vaya, según ella, a la mejor, respondió en tono fastidiado. Así compartieron muchas cosas y aprovecharon todo el tiempo que pasaban juntos para conocerse mejor. La amistad entre los gemelos y Patricia no le gustó casi a nadie, y eso ocasionó disgustos entre los compañeros de clase. Se levantaron un montón de rumores que desfavorecieron a Patty mucho más. La tacharon de vulgar oportunista. La llamaron zorra, cazafortunas y otros calificativos por demás despreciables. Pero delante de los Roy, sus compañeros disimulaban. Mas, cuando ellos no estaban, el escarnio y crueldades que en especial le hacían las chicas, superó con creces lo anterior. Un día, por ejemplo, Belén y su séquito la acorralaron en el gimnasio. Una amiga de Belén le había hecho creer a los gemelos que ella se había ido primero. De esa manera pudieron retenerla en el gimnasio para ajustar cuentas con ella. Belén le dio unas buenas bofetadas
y cuando ella se las devolvió, las demás se le fueron encima. La golpearon, arañaron y escupieron. Después de superarla en número, Belén le ordenó apartarse de los Roy y mantener la boca cerrada en cuanto a ese atentado. Ella no dijo nada, no por miedo, sino porque sabía que sus quejas con los docentes sería ignorada porque los padres de esas chicas hacían contribuciones económicas especiales. Era muy injusto, pero el dinero tenía más poder que ella. También le mintió a su madre, a quien le dijo que se había encontrado a un gato atrapado en un árbol y que cuando quiso bajarlo, éste la arañó. Pues en otra ocasión ten cuidado, le aconsejó su madre al examinarle las heridas. Aunque eso explica los rasguños, no comprendo estos moretones. Ah, eso seguro me golpeé con alguna rama. Si te vuelves a encontrar otro, déjalo ahí, que al cabo ellos encuentran la manera de bajar, y si caen del árbol, no les pasa nada. Ya sabes que los gatos son muy, pero muy fuertes. Así quedó el asunto con su madre, y cuando al otro día los gemelos notaron aquellos zarpazos, suspiró con impaciencia. —Patty, ¿qué te pasó? —Me arañó el gato. —¿Y ese moretón en la mejilla? —preguntó Gemma. —Me golpeé con una puerta cuando la limpiaba. Ninguno de ellos vio que desde su pupitre Ibrahim los miraba. Aunque su semblante era tranquilo, sus manos se apretaron con fuerza en un puño cuando dirigió su vista a Belén. La chica también los observaba y para Ibrahim no pasó desapercibido el odio que le dirigió a Patty. Pero a pesar de eso, Patricia no estuvo dispuesta a apartarse de los gemelos, y por ello, al cabo de unos días, Belén le ordenó a unos chicos que inundaran con lodo su locker. De ese modo arruinaron unos libros muy caros que tenía ahí. Patricia tuvo que comprarlos de nuevo, como si tuviera todo el dinero del mundo. Pasado un tiempo, hicieron un importante examen e Iria, aleccionada también por Belén, aprovechó que ese profesor le gustaba que un alumno recogiera las pruebas y se las llevara a su escritorio. Así que antes de que el profesor le ordenara a alguien hacerlo, ella se ofreció encantada, y la muy astuta se las ingenió para no poner el examen de Patricia con los demás. Por esa razón, ese bimestre reprobó matemáticas. El profesor no aceptó sus quejas y mucho menos quiso hacerle otro examen. Señorita, basta de excusas. Esfuércese más si quiere graduarse este año con honores. Recuerde que usted más que nadie necesita trabajar en las calificaciones si quiere ir a la mejor universidad. Su historial indica que querrá hacerlo, ¿verdad? Impotente, Patricia se tragó su frustración, pero a nadie le mostró cuán lastimado estaba su ánimo. En otra ocasión, alguien cambió su pupitre por otro que tenía un asiento de cartón y cuando ella se sentó, se fue abajo. Quedar atrapada en el armazón fue vergonzoso y la risa de los demás le sacaron las lágrimas. Gabriel y Gemma la ayudaron a salir. —¿Quién hizo esto? —gritó Gabriel furioso. Todos, desde sus pupitres, lo ignoraron. —Son unos cobardes —dijo el chico. —Está bien, Gabriel —intervino Patty—. No pasa nada. Iré a buscar mi pupitre, en algún lugar debe de estar. Se dirigió a la puerta y en eso llegó el profesor de lengua extranjera. —¿A dónde va, señorita Iturbide? —Al baño, señor Smith. No se tarde o se perderá una lección que es crucial para el examen. Patty salió rumiando su humillación, pero no terminó ahí, sino que más bromas pesadas le hicieron. Era cierto que era muy fuerte, pero su fortaleza se tambaleaba e Ibrahim lo notó. —Belén no va a detenerse, princesa —le dijo en una ocasión, ya concluidas las clases de ese día—, así que tienes dos opciones. —No me importa lo que digas, Ibrahim. Te lo diré de todos modos. Una opción es que termines tu amistad con los Roy. Conoces a Belén, no acepta que te mezcles con los de nuestra clase. ¿Qué pasa contigo? ¿Acaso no te adiestré bien para que te mantengas apartada? Patricia apretó los labios, pálida de ira. La otra opción es que no vuelvas más a este instituto.
Por supuesto que no. Estamos por iniciar las vacaciones de invierno y a nuestros regresos comenzaremos con el último periodo del año. Ya sé que tú siempre has querido sacarme de tu círculo, pero ¿qué crees? Como antes no lo lograste, esta vez tampoco. Tú sí que eres peor que la Marín y su séquito de lamebotas. No me compares con Belén. Lo que te digo es la realidad. Puedes continuar en otro lado, graduarte en una preparatoria que sí sea para ti. A estas alturas, no. Además, no les daré ese gusto, Ibrahim. Aquí estoy y terminaré lo que comencé. Y en cuanto a los Roy, serán mis amigos hasta que yo quiera. Eres una necia. Sí, y aquí me quedaría hasta el final. ¿Acaso no has aprendido tú que siempre me quedo donde no me quieren? Y ahora déjame pasar para poder irme. Ibrahim la había detenido antes de que saliera del salón, y cuando ella intentó pasarlo, él impidió el paso. De pronto escucharon una voz. ¿Qué sucede, Patty? Tuve que volver al ver que no salías. Ibrahim y Patricia se volvieron a mirar a Gabriel, quien había entrado al salón sin que ellos se dieran cuenta. Roy, no te metas, este es asunto nuestro. ¿En serio, Khalil? Sí, así que regrésate por donde viniste. Gabriel lo apartó con el brazo, tomó a Patty de la mano y respondió. Claro que me iré, pero ella viene conmigo. Jaló de la joven y sorprendida, Patricia se dejó llevar. Aunque no se volvió a mirar a Ibrahim, supo que la hazaña de Gabriel lo había enfurecido. Después, Patty se soltó de la mano de Gabriel al ver a Gemma, quien los esperaba cerca del estacionamiento. La chica lo siguió en silencio cuando pasaron a su lado, dirigiéndose al auto. Aunque el padre de los chicos los consentía dándoles muchas comodidades, cuando hacían algo que no estaba bien a los ojos de él, era duro y cruel con ellos. Así que Gemma no quería disgustarlo por nada del mundo. Hermano, habló en tono suave cuando entraron a la colonia que albergaba sus casas. Seamos prudentes, como siempre. Sí, Gemma, ya sé. ¿Por qué siempre me dices eso? Porque quizá no le guste tanto como a ti que me suba a su coche, Gemma? Intervino Patricia. Gemma, que ocupaba el asiento del copiloto, se giró un poco para mirar a Patricia, exasperada, pero no dijo nada. Bueno, no te preocupes tanto. Me bajaré en cuanto entremos a nuestra calle. Pero ocurrió que, cuando llegaron a su calle y Gabriel se detuvo para que Patty bajara, los tripulantes de un vehículo que conocían muy bien y que iba en sentido contrario los descubrieron. Era algo que tenía que suceder en algún momento, y Gemma era quien pensaba en eso. Vivían en la misma colonia, la misma calle, en casas que estaban una frente a la otra. Por muchas precauciones que tuvieran, la buena fortuna iba a abandonarlos, y fue esa tarde la que escogió para irse. En el otro auto, la señora Roy apartó su vista de ellos, pero Benjamín los atravesó con la mirada hasta que los pasó de largo, y luego, en la esquina, Ben dio la vuelta completa para regresar. ¡Carajo!, exclamó Gabriel mirando que su padre volvía. Ya no tiene caso que te bajes aquí, Patty. Arrancó y continuó el recorrido que les faltaba hasta la casa. Al detenerse frente a la mansión Roy, los tres descendieron mientras que Benjamín se detenía detrás del auto de sus hijos. Ver a Patricia bajar de aquel coche fue para Ben la peor de las escenas, así que sin enmascarar su ira, descendió y se acercó a los chicos. Por un instante, los muchachos fueron aplastados por su presencia. ¿Qué están haciendo en compañía de esta?, les preguntó a los gemelos en un hilo de voz. ¿Cómo se atreven a hacer amistad con esta sirvienta? El despiadado desprecio que tiñó su voz reflejó el repudio que sentía por Patricia, y al sentirlo ella, fue como un látigo que la golpeó lacerante. Fin del episodio 4. A continuación, la canción basada en este capítulo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.
Cuando Gabriel la vio pensó: ella es la estatua de mi jardín. Era de verdad un milagro que la muchacha estudiara ahí. Patricia tampoco podía creer que estaría tan cerca de Gabriel, pues cuando fue a sentarse quedó entre su hermana y él. Mientras tanto sucedía que las compañeras de Patricia esparcían rumores sobre ella, porque ella bien no les caía. Criticaban su ropa, criticaban su figura, de su trabajo mal hablaban e inferior la consideraban. Sus compañeros de clases eran hijos de grandes empresarios y de ella no dejaban de mofarse, hiriéndola con sus comentarios. Y como podía, ella se defendía, pero poco lograba hacer. Incluso golpes recibía de la líder llamada Belén. Por eso Patricia los detestaba y no quería estudiar allí, pero su madre se empeñaba en darle lo mejor de sí. Por su madre debía soportar los desplantes de los demás, pero sucedió que hubo un actuar que fue diferente de los demás. Fue la actuación de Gabriel, que la trató con gentileza, con una dignidad que le erizó la piel, dándole una desconocida tibieza. Desde ese primer día se les vio juntos en el instituto. Con ellos estaba la gemela y la amistad le regaló su fruto. Pero en el salón a nadie le gustó la amistad que surgió entre ellos, y Belén un día la acorraló en el gimnasio para darle una lección. A Patricia no le importó las brutales bromas que le hicieron. Belén y su séquito no lograron que ella renunciara a los gemelos. Incluso Ibrahim le ordenó que se alejara de Gabriel. La acusó de utilizarlo para subir de nivel. Patricia no les hizo caso y la amistad de los tres siguió. Pero entonces sucedió que Benjamín Roy los descubrió. Al hombre lo enfureció verlos llegar a casa juntos. Una dura mirada los envolvió y se metió en sus asuntos.